La guerra de Irak. Mentiras de la guerra del Golfo. Los militares estadounidenses ejercieron un férreo control de la información que se daba sobre la guerra del Golfo, desvirtuando la verdad y censurando cualquier contenido que no fuera acorde con sus intereses propagandísticos. Informadores que intentaron ejercer su profesión de manera independiente fueron duramente reprimidos. Durante los 10 años anteriores a la guerra, la administración norteamericana había armado y apoyado incondicionalmente el régimen de Irak. Según algunos analistas, la intervención iraquí en Kuwait pudo deberse a una trampa diplomática urdida para engañar al dictador y justificar una intervención estadounidense en la zona. Febrero de 2001. Las alarmas antiaéreas vuelven a sonar en Bagdad, dejando claro que, a pesar de las apariencias y los 10 años transcurridos, la guerra del Golfo aún no ha terminado. George W. Bush, que aún no ha tenido tiempo de entibiar su asiento en la Casa Blanca, parece decidido a terminar lo que comenzó su padre, un conflicto que se ha desarrollado tradicionalmente ante las cámaras de televisión, pero en cuyos orígenes y desarrollo existen demasiados misterios. En la madrugada del 2 de agosto de 1990, un gran contingente de tropas iraquíes atravesó la frontera entre su país y el rico Emirato de Kuwait. Se iniciaba así una aventura militar que habría de modificar las perspectivas políticas del mundo entero, especialmente por convertirse en el primer gran conflicto internacional tras el final de la Guerra Fría. Analizada con detenimiento, la Guerra del Golfo se nos antoja uno de los episodios más extraños de la historia del siglo XX. Su desarrollo suscitó numerosos interrogantes acerca del futuro de la región. Sus raíces, por otra parte, se hundían profundamente en el pasado, hasta los tiempos del Imperio Otomano, que había dejado como herencia a sus antiguas colonias un legado de inestabilidad acentuado por la ineptitud de los administradores europeos encargados de desmembrarlo. Si este conflicto bélico pasara a la historia por algo, sería por su condición de ser la primera guerra en que ambos contendientes, en especial los norteamericanos, concedieron una importancia fundamental al papel de los medios de comunicación. Los militares estadounidenses no querían un nuevo Vietnam, con imágenes emitidas por televisión a la hora de la cena, de niños achicharrados por el napalm y cadáveres de soldados norteamericanos en sacos de plástico. La única forma de evitar que la opinión pública se sensibilizara con lo que ocurría en los campos de batalla era controlar escrupulosamente la información. Nunca antes la frontera que separa la realidad del espectáculo se había desdibujado de una manera tan notable. En cierto sentido, sin la Guerra del Golfo no habría existido nunca el Gran Hermano. Kuwait se convirtió en el escenario del reality show definitivo, el momento en el que los comunicólogos vieron suceder ante sus propios ojos algo que llevaban muchos años pronosticando en el ámbito teórico, como la importancia de la imagen ha crecido hasta tal punto que llega a dominar la vida, y como la campaña de relaciones públicas es tan importante como la militar, cuando no más. Saddam Hussein invadió Kuwait, dejando a un lado el hecho de que ni el gobierno iraquí ni el kuwaití son una maravilla desde el punto de vista democrático. Aquel acto de agresión servía para dejar buena parte de las reservas mundiales de petróleo en manos de un dictador inestable, feroz e imprevisible. La comunidad internacional estaba de acuerdo en que había que hacer algo para detenerlo, de modo que la presentación de la estrategia escogida ante la opinión pública adquirió una importancia trascendental. Algo había cambiado. No importaba tanto el valor táctico de un bombardeo como su cobertura por parte de los medios de comunicación. Los generales sacaban pecho presumiendo de la precisión de sus juguetes de alta tecnología, y si se conseguía que las víctimas no aparecieran por televisión, en cierto sentido sería como si no existieran. El llamado efecto Nintendo, la guerra presentada a través de los medios como si se tratara de un videojuego, funcionó a las mil maravillas. El montaje de la Guerra del Golfo fue un claro ejemplo de lo que los situacionistas llaman el espectáculo. El desarrollo de la sociedad moderna hasta el punto en el que las imágenes dominan la vida. Las entrevistas con los soldados en el desierto revelaron que ellos, como los demás, dependían casi totalmente de los medios de comunicación para conocer lo que supuestamente estaba ocurriendo. El dominio de la imagen sobre la realidad fue percibido por todo el mundo. Una parte importante de la actividad de los medios de comunicación se dedicó a la cobertura de la cobertura. Dentro del espectáculo mismo se presentaron debates superficiales sobre el nuevo grado obtenido por la espectacularización universal instantánea y sus efectos sobre el espectador. Pero esta primitiva versión de Impacto TV era solo la punta del iceberg de algo de mucha mayor envergadura.
Las acciones llevadas a cabo por el gobierno estadounidense antes, durante y después de la guerra sugieren que la batalla inaugural del nuevo orden mundial fue una crisis de proyecto que obedecía a propósitos muy diferentes de los públicamente reconocidos. La primera voz de alarma la dio Pierce Pratt, un antiguo asesor del Pentágono, cuando testificó ante el Congreso norteamericano: la versión Nintendo que hemos ofrecido de esta guerra ante la televisión es completamente falsa. Haciendo gala de su especial ingenio para la retórica patriotera, George Bush padre afirmó durante los prolegómenos de la campaña militar en el Golfo Pérsico que Saddam Hussein era peor que Hitler. El veterano presidente sabía que en la sociedad de la información las metáforas pueden llegar a matar. De hecho, la intervención norteamericana en la Guerra del Golfo se ventiló en buena parte basándose en metáforas. El secretario de Estado James Baker consideraba que Saddam amenazaba el sustento económico de Estados Unidos al poner su garra sobre el grifo del petróleo. Para el presidente Bush, Saddam estrangulaba la economía norteamericana. El general Schwartz comparaba la ocupación de Kuwait con una violación de la que Estados Unidos estaba llamado a ser el vengador. Todo esto no era más que palabrería de cara a la opinión pública. Durante los 10 años anteriores la administración había apoyado casi incondicionalmente el régimen de Irak, con excepción de alguna denuncia pública de carácter meramente testimonial contra las violaciones de los derechos humanos por parte de los sicarios de Saddam Hussein. Ahí es donde puede radicar la verdadera razón de que, a pesar de haber perdido una guerra contra la nación más poderosa de la tierra, el dictador iraquí haya permanecido en el poder. El expresidente estadounidense George Bush justificó el brusco frenazo que impuso a sus fuerzas, cuando Bagdad estaba al alcance de la mano, afirmando que Saddam Hussein se habría convertido en un mártir si las fuerzas multinacionales encabezadas por su país hubieran capturado o dado muerte a Mr. Peor que Hitler durante la guerra. Los revisionistas dicen: usted debió haber invadido para matarlo. Teníamos el poderío. Pudimos haber avanzado sobre Bagdad en 48 horas, pero se hubiera creado un pandemonio y nos hubiéramos quedado solos, al mismo tiempo que convertiríamos en un mártir a un brutal tirano derrotado, declaró el padre del actual presidente en una entrevista exclusiva con el presentador de la CNN Bernard Shaw. Buen intento, pero los tiros, nunca mejor dicho, no van por ahí. Saddam había sido una pieza clave en el equilibrio de poder en la zona. A lo largo de una interminable guerra de 8 años entre Irán e Irak, los gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Alemania vendieron prácticamente de todo al dictador iraquí, desde aviones de caza hasta misiles, pasando por ingredientes para fabricar toneladas de gases letales. Equipados con los misiles antibuque AM-39 Exocet, los Mirage F-1EQ iraquíes hundieron numerosos petroleros y otros barcos en la guerra contra Irán. El material que permitió tales éxitos en la estrategia aeronaval iraquí era íntegramente de fabricación francesa. Ni siquiera países menores se resistieron a aprovechar la oportunidad que suponía una de las mayores potencias petrolíferas del mundo dispuesta a gastar prácticamente la totalidad de sus ingresos en armamento. En la Argentina, decididos a no perder el lucrativo negocio que implicaba el conflicto entre Irán e Irak, las autoridades de la DGFM, Dirección General de Fabricaciones Militares, presionaron al gobierno del presidente Alfonsín para que no interrumpiera el comercio de armas con Saddam. Estados Unidos mantenía, al menos técnicamente, el embargo de venta de armas contra Irak, pero la administración Reagan se valió de subterfugios para permitir el suministro de munición por parte de terceros, así como la venta de tecnología de doble uso, desde computadoras a helicópteros, que los iraquíes aseguraban que estaba destinada exclusivamente a usos educativos o meramente lúdicos, aunque después era transformada para convertirse en instrumentos de combate. El dinero tampoco constituía un problema para Saddam. Altos directivos de la filial estadounidense de la italiana Banca Nazionale del Lavoro fueron investigados por una comisión gubernamental que intentaba averiguar cómo $5.000 millones habían ido a parar a las arcas de peor que Hitler, sin aparente conocimiento de nadie, ni siquiera de la sede central del banco. Chris Drogul, a cargo de la delegación de la BNL en Atlanta, fue juzgado y condenado por fraude. Curiosamente, un personaje tan prominente dentro de la política exterior estadounidense como ha sido, y es, Henry Kissinger, la sombra que perpetuamente se perfilaba detrás de Nixon, era miembro del comité consultivo de la BNL desde 1985. Así que no sería descabellado imaginar que la iniciativa para la concesión del crédito hubiera salido de alguien muy por encima del empleado inculpado. Las administraciones de Bush y Reagan no solo compartieron dinero y material con Saddam,
sino también datos de inteligencia, ya que, a fin de cuentas, Irak era el enemigo declarado de las satánicas fuerzas del Ayatolá de Irán, algo extraordinariamente bien visto en un Occidente que en aquella época comenzaba ya a vislumbrar en el horizonte la amenaza del integrismo islámico. Irak solo era una pieza más de la guerra secreta que Estados Unidos mantenía contra Irán desde la crisis de los rehenes. De hecho, en 1980, la CIA fraguó una serie de planes para asesinar al líder de la revolución islámica, Jomeini, que fueron desbaratados por los servicios de seguridad iraníes. Todo este apoyo fue lo que terminó por envalentonar a Saddam Hussein, hasta el punto de acusar a Kuwait de saquear su petróleo durante los 8 años que duró la guerra irano-iraquí, adentrándose en territorio bajo la soberanía iraquí para abrir nuevos pozos, acusación que se considera poco verosímil por parte de los conocedores de la zona. En consecuencia, Hussein reclamó al Emirato el reembolso de $2.400 millones como compensación. No debe extrañarnos semejante bravata ya que, poco antes de la invasión de Kuwait, Estados Unidos hizo llegar a Saddam Hussein no solo ayuda sino también su apoyo moral. Estados Unidos, junto con Gran Bretaña y otros países, como ya hemos visto, respaldó a Saddam Hussein sin reparar en las atrocidades de su régimen. Las potencias occidentales se volvieron en su contra únicamente cuando parecía encontrarse fuera de control, para más tarde volver a hacer la vista gorda cuando masacró a los rebeldes chiitas después de la Guerra del Golfo. El resto de la comunidad internacional sigue la tónica general: si hay conflicto con Irak, la Argentina estará al lado de las medidas que tomen los Estados Unidos o las Naciones Unidas, declaró por ejemplo el presidente Carlos Menem en 1998. Pero lo más sorprendente de todo este asunto es que según algunos analistas la intervención iraquí en Kuwait pudo deberse a una trampa premeditadamente tendida al dictador. Solo una semana antes de la invasión del 2 de agosto de 1990 Saddam se entrevistaba con la embajadora de Estados Unidos, April Glaspie, en la que ha sido bautizada como la reunión de la luz verde. La representante diplomática norteamericana le dijo a Saddam: "No tenemos opinión alguna sobre los conflictos entre los países árabes, tal como el desacuerdo que existe entre su país y Kuwait. Ese conflicto no está asociado con Norteamérica de ningún modo. Nosotros esperamos que ustedes resuelvan este problema por medios razonables". La ayudante del secretario de Estado Baker, Margaret Tutwiler, confirmó estas palabras: "Los Estados Unidos no están obligados a venir en auxilio de Kuwait si el Emirato es atacado". 2 días antes de la invasión, el ayudante del secretario de Estado para los Asuntos de Oriente Medio y el Sur de Asia, John H. Kelly, explicó ante el Congreso la misma postura oficial que Glaspie había dado a Hussein. De esta manera, Hussein llevó a cabo la invasión pensando que Estados Unidos no intervendría en el conflicto. Diversos autores opinan que fue engañado deliberadamente por funcionarios estadounidenses debido a que Bush padre necesitaba una guerra que inaugurara su nuevo orden mundial y que supusiera la coronación definitiva de su país como líder indiscutible del planeta, tras el crepúsculo de la Unión Soviética. Si hubo un hecho importante e innegable en esa crisis de 1990, fue el rol principal que jugó Estados Unidos impulsando la alianza anti-iraquí apoyada por las Naciones Unidas, actuando ostensiblemente bajo el paraguas de la ONU, aunque debería recordarse que Pérez de Cuéllar, en enero de 1991, enfatizaba que la acción militar en curso no se realizaba bajo el mandato de la ONU. El hecho de que otros países dentro de la alianza también jugaban su parte es aquí incidental, y solo ayuda a confundir las cosas, ya que fue Estados Unidos el que dio los pasos iniciales y cruciales en nombre de la alianza en cada una de las etapas de la crisis. De esto hay registros. Más aún, habiendo sido Estados Unidos uno de los 2 mayores protagonistas, el otro era Irak, estamos en condiciones de examinar cuidadosamente su papel en esta cuestión si pretendemos alcanzar una comprensión racional de la crisis. Y es esencial que lo intentemos. Todo indicaba que Bush había engañado a Saddam. El 11 de septiembre de 1991, en un documento enviado al Congreso titulado Toward a New World Order, el presidente Bush afirmaba: "La crisis en el Golfo Pérsico ofrece una oportunidad única para movilizarnos hacia un periodo histórico de cooperación. Después de estos tiempos problemáticos, un nuevo orden mundial puede surgir, en el que todas las naciones del mundo, del este y del oeste, del norte y del sur, puedan prosperar y vivir en una convivencia armoniosa que deben hacer". Y en otro documento enviado a la ONU el 1 de octubre de 1991, Bush hablaba de una fuerza colectiva de la comunidad mundial expresada por las Naciones Unidas, un movimiento histórico hacia un nuevo orden mundial, una nueva cooperación entre las naciones,
un tiempo en el que la humanidad se ha enfocado hacia sí misma, para traer al mundo una revolución del espíritu y de la mente, e iniciar el camino hacia una nueva era. Saddam, que en sus delirios de grandeza aspiraba a pasar a la historia como estratega y conquistador, ignoraba que su papel se reduciría a ser un peón en los planes de otros. Imbuido de un fuerte talante nacionalista, nunca había aceptado la división colonial del Imperio Otomano Árabe tras la Primera Guerra Mundial, que había creado Kuwait a partir del territorio que una vez fue de titularidad iraquí. De tal modo que, cuando creyó que había llegado su oportunidad, reclamó el territorio de Kuwait así como el petróleo que contiene y mostró su odio por la familia gobernante, los al-Sabah. La trayectoria pública de los Sabah ha estado intrínsecamente ligada a los acontecimientos políticos y militares en el Golfo Pérsico, zona en la que el minúsculo emirato ocupa una posición estratégica de primer orden, pues se encuentra a mitad de camino entre Arabia Saudita, Irak e Irán, y dominando las terminales desde las que se embarca la mayor parte del petróleo que sale de la Mesopotamia. En la guerra irano-iraquí de 1980 a 1988, el emir Yabir al-Sabah se alineó, al igual que los demás monarcas del Golfo liderados por Arabia Saudita, con el gobierno republicano de Bagdad. Aunque el régimen laico y socializante de Saddam Hussein divergía diametralmente del absolutismo conservador y confesional del emirato, constituía un baluarte contra el aún más temido fundamentalismo revolucionario iraní. Sin embargo, una vez finalizada la contienda, las relaciones entre Irak y Kuwait comenzaron a deteriorarse a gran velocidad. El conflicto que dio lugar a la guerra empezó cuando los precios del petróleo se desplomaron de 21 a 11 dólares por barril en apenas 7 meses. Aquello obligaba a Saddam a recortar sus presupuestos militares, algo de lo que culpó a las monarquías del Golfo, especialmente a Kuwait. El dictador iraquí exigió fuertes indemnizaciones económicas al considerar que en la guerra contra Irán corrieron ríos de sangre iraquí para defender a sus vecinos árabes. El gobierno de Kuwait, a pesar de su debilidad militar, respondió a estas pretensiones de manera sorprendentemente desafiante. Cuando el 19 de julio de 1990 Irak comenzó a desplegar sus tropas a lo largo de la frontera, nadie parecía especialmente alarmado en el lado kuwaití. Si Saddam cruza la frontera, dejémoslo venir, declaraba inexplicablemente el ministro de Asuntos Exteriores de Kuwait. ¿Soberbia? ¿Inconsciencia? ¿Fatalismo? Posiblemente nada de eso. Cuando se pronunciaron estas palabras, los al-Sabah ya se sabían suficientemente respaldados por los norteamericanos. Agentes de la CIA llevaban semanas de intenso trabajo en el emirato, negociando con el gobierno y dando toda suerte de garantías respecto al resultado del posible conflicto. Ajeno a esto, Saddam seguía haciendo cábalas sobre los beneficios que le reportaría la anexión de Kuwait, que respondía no solo a intereses económicos sino también geopolíticos, desde el momento en que le permitiría a Irak convertirse en una especie de Prusia de Oriente Medio, su gran sueño, sirviendo de núcleo aglutinante de otras regiones árabes como Siria, Jordania, el Líbano y el propio Kuwait, bajo una federación sobre la que pretendía ejercer el poder. Bush dijo claramente que la guerra del Golfo no había sido provocada por la necesidad de defender a un Kuwait invadido, sino, más prosaicamente, para impedir que un país pudiese amenazar el mercado petrolero en la zona, cuyo control es de vital importancia para Washington en su competencia con Europa y Japón, que no tienen fuentes de hidrocarburos propias y deben abastecerse en zonas, como el Golfo Pérsico, Irak, Irán o Libia, sensibles a los ataques y bloqueos estadounidenses. De cara al público norteamericano, no hacían falta más justificaciones. La guerra del Golfo supuso un avance en el arte de la manipulación, que encontró cierta complicidad en el auditorio, debido precisamente a que se cargaron todas las culpabilidades en un solo sentido, creando artificialmente un villano. Esto se notó en la televisión, donde se hicieron guiños al espectador sobre las bondades de una operación de exterminio. Se utilizaron palabras que rápidamente pasaron al glosario de los medios de comunicación como guerra humanitaria o daños colaterales. No es que tengan mucho sentido, pero suenan bien y, a fuerza de repetirlas a diario, se terminó logrando que el público las aceptase pasivamente. Esto también ha podido generar contradicciones y disonancias cognitivas, sobre todo si el que las escuchó o vio es una persona antibelicista a la que se intenta convencer de que matar, mutilar o destruir es algo no solo necesario para la paz en el mundo, sino también una actividad humanitaria. En cuanto al exterior, la clave estaba en no permitir que se filtrara otra información del conflicto que la que resultara favorable para los intereses de los norteamericanos.
Se estableció una dura censura informativa por la cual los reporteros destacados en el conflicto solo podían acceder a la información oficial del mando norteamericano. La coalición aliada impuso una serie de férreas condiciones a los reporteros que trabajaban en Arabia Saudita. La negativa a seguir estas pautas tenía como resultado la expulsión del país. No podía hacerse mención alguna del número específico de tropas, aviones, buques, suministros, etc. Se podía describir las fuerzas disponibles a grandes rasgos. No podía hacerse mención alguna a planes futuros de las fuerzas aliadas. Varios reporteros fueron informados de los planes de las fuerzas norteamericanas antes de la invasión. Nunca, ni antes ni después de las operaciones, fue publicada ninguna historia sobre esas sesiones de información. Los reporteros no podían dar detalles concretos sobre las unidades o sus mandos. Las condiciones bajo las que usarían la fuerza las tropas aliadas eran secretas. No podía facilitarse ningún dato respecto a las actividades de inteligencia. No se podía dar información sobre los movimientos de tropas. No se podían mencionar las bases de origen de las misiones aéreas. No se podía ofrecer información sobre la efectividad o ineficacia de las operaciones enemigas. No se podía dar información sobre la pérdida o derribo de aviones. No se mencionarían los métodos, equipo o tácticas de las tropas. No se mencionarían los métodos operativos y tácticas en general. No se daría a conocer ninguna vulnerabilidad operacional o de apoyo. Robert Fisk, corresponsal en Oriente Medio del diario británico The Independent, fue uno de los pocos periodistas que se atrevió a desafiar la censura de los militares e intentar dar una visión imparcial del conflicto. Su labor no solo se vio entorpecida por los militares estadounidenses, sino incluso por sus propios colegas de aquel país, súbitamente presos de un intenso fervor patriótico. La guerra causa extraños efectos en los periodistas. Un colega mío, normalmente un hombre reflexivo y racional, se volvió chiflado en los días previos a la guerra del Golfo. Era una guerra moral, exclamaba sin cesar. No intentábamos liberar Kuwait por su riqueza petrolífera, sino por la obligación de Occidente de enfrentarse a los dictadores. Ser partidario de la paz no era más que contemporizar. La cosa no quedó ahí y Fisk fue víctima de un acoso sistemático. Insultos hacia su persona, agresiones por parte de compañeros, expulsión de ruedas de prensa. Uno de estos enfrentamientos que tuvo por protagonistas a Fisk y al corresponsal de la NBC, Brad Willis, aparece recogido con detalle en Second Front, Censor Span. Propaganda in the Gulf War, un magnífico libro de John MacArthur sobre el papel de la prensa en la guerra del Golfo. Por supuesto, Robert Fisk ha seguido siendo uno de los chicos malos del panorama periodístico mundial. De conflicto en conflicto, con el coraje que caracteriza a los reporteros de pura cepa, también estuvo en Yugoslavia, donde descubrió nuevas muestras de lo que supone la manipulación informativa en las contiendas de hoy día. 2 días antes de que la OTAN bombardease la sede de la televisión serbia en Belgrado, la CNN recibió el soplo, desde su cuartel general de Atlanta, de que iban a destruir el edificio. Les dijeron que sacaran sus equipos de los locales inmediatamente y así lo hicieron. Al día siguiente, el ministro serbio de Información, Aleksandar Vučić, recibió por fax una invitación desde Estados Unidos para aparecer en el programa de Larry King, en la propia CNN. Querían que estuviese en directo a las 2:30 de la madrugada del 23 de abril, y le pidieron que llegara a la televisión serbia media hora antes con el fin de maquillarse. Vučić se retrasó, por suerte para él, ya que los misiles de la Alianza cayeron sobre el edificio a las 2:06. El primero estalló en la sala de maquillaje, donde el joven ayudante serbio murió abrasado. CNN asegura que fue una coincidencia. Volviendo a la subjetividad informativa imperante en la guerra del Golfo, los periodistas norteamericanos, prácticamente en su totalidad, se referían a las fuerzas estadounidenses en primera persona, como nosotros, dejando olvidado entre las arenas del desierto árabe cualquier rastro de la imparcialidad y objetividad que se les pretendió inculcar en las escuelas de periodismo. No se trata de un fenómeno nuevo. Desde la guerra de Cuba hasta la de Vietnam, el paradigma dominante en la corresponsalía de guerra estadounidense ha sido, con honrosas excepciones, el de la propaganda, el de tomar partido en lugar de informar de lo que verdaderamente sucedía en los campos de batalla y de permanecer neutral. Durante aquellos días resultaba imposible zafarse de la corriente de partidismo que imperaba en el periodismo estadounidense. Por ejemplo, una semana después de comenzada la guerra, Peter Arnett, de la CNN,
ganador del premio Pulitzer por sus 18 años como reportero de guerra y un verdadero héroe dentro de la profesión al convertirse en el único reportero occidental que quedaba en Bagdad, recibió sin embargo una condena unánime en Estados Unidos, por parte incluso de sus propios compañeros, al informar que un bombardeo aliado había destruido la única fábrica de leche maternizada de Irak, dejando sin alimento a los bebés del país. El 20 de abril de 1999 Arnett era despedido de la CNN tras protestar públicamente por la negativa de la cadena de enviarlo a cubrir la guerra de Yugoslavia. Esta fue la culminación de una campaña de hostigamiento que comenzó a raíz de la emisión el 7 de junio de 1998 del reportaje Valley of Death, El Valle de la Muerte. En esta coproducción de la CNN y la revista Time, Arnett aportaba pruebas irrefutables de que los comandos de operaciones especiales norteamericanos habían usado el mortal gas sarín para matar a soldados estadounidenses desertores durante la guerra de Vietnam. Tras una intensa presión por parte del ejército, los productores del reportaje, April Oliver y Jack Smith, fueron despedidos ante su negativa a retractarse del contenido del reportaje. Durante la Guerra del Golfo se mostraron curiosos agravios comparativos en los medios de comunicación que moverían a la sonrisa de no ser por la gravedad del asunto que nos ocupa. Los misiles Scud iraquíes se convirtieron en armas terroristas y horribles máquinas de muerte, mientras que las bombas norteamericanas recibían el benévolo calificativo de inteligentes. De esta forma, quedaba sellada una nueva luna de miel entre el gobierno estadounidense y sus medios de comunicación. Aparte, las administraciones de Dwight Eisenhower, John Kennedy, Lyndon Johnson y Richard Nixon habían cometido graves errores en Vietnam y lanzado flagrantes mentiras a sus ciudadanos, que solo habían redundado en la muerte de miles de jóvenes combatientes norteamericanos. A partir de 1971 cambió para siempre la relación que el poder político mantenía con la prensa en Estados Unidos. Ese año apareció en la portada del The New York Times el primer artículo de una serie especial conocida como Los papeles del Pentágono. Se basaba en un informe confidencial del gobierno filtrado al Congreso y al Times por el analista del Departamento de Defensa Daniel Ellsberg, quien consideraba moralmente inaceptable y bélicamente condenada al fracaso la intervención de la superpotencia en el sudeste asiático. Después vendría el escándalo Watergate, y con él, una época dorada para el periodismo estadounidense. Pero con el advenimiento de la administración Reagan y el surgimiento de los grandes grupos de comunicación, tal como los conocemos actualmente, el grueso de la prensa de aquel país no ha tardado en volver al pesebre gubernamental. Esta es la razón por la que, mientras miles de iraquíes morían en los campos de batalla y como víctimas inocentes de daños colaterales durante los bombardeos, la prensa norteamericana guardaba silencio para preservar el esfuerzo bélico, los intereses de las compañías petrolíferas estadounidenses y, quizá lo más importante de todo, los de los bancos occidentales en los que los jeques cubaitíes y sauditas atesoran los beneficios del petróleo. El problema de la creciente desinformación en los conflictos bélicos ha sido estudiado por Barry Loeb, actualmente profesor de multimedia en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Hong Kong. Loeb ha cubierto como corresponsal varios conflictos, entre ellos la guerra en la antigua Yugoslavia y la insurgencia comunista en Filipinas, y es un firme defensor de la idea de la neutralidad y la objetividad periodísticas. Sin embargo, su experiencia sobre el terreno y su conocimiento académico le hacen reconocer que a lo largo de la historia abundan los casos de guerras y conflictos bélicos de los que solo se ha conocido una cara del problema, siendo la Guerra del Golfo uno de los más claros ejemplos de ello. El colmo del descaro fue acusar a los iraquíes de lo que los propios norteamericanos estaban haciendo con total impunidad. The NewsHour, uno de los noticiarios más populares de Estados Unidos en aquellos momentos, llegó a mostrar tremendas escenas de civiles iraquíes mutilados por los bombardeos aliados, afirmando que no eran sino burdas manipulaciones del gobierno de Saddam Hussein. Hechos como este han llevado a Manuel Revuelta, veterano de la contrainformación desde el tiempo en que impulsó el diario Liberación y desde su actual tribuna en las páginas de Le Monde Diplomatique, a afirmar que la estrategia informativa actual anglosajona es peor que la nazi. Los editoriales y titulares de casi todos los periódicos de ámbito estatal, tanto en España como en el resto de Europa, construyeron informaciones a favor de la guerra. Las emisiones llegaron a términos espectaculares. Los ejemplos de hasta qué punto la opinión pública desconoce lo que sucedió en los desiertos árabes aquellos días son interminables. A finales de 1991 el antiguo colaborador de Bob Woodward, el periodista que junto a su compañero Bernstein destapó el escándalo Watergate,
Scott Armstrong, informó de otra posible e importante motivación para la guerra, aunque su reportaje en la revista Motor Jones fue acogido con la mayor de las indiferencias por parte de los grandes medios de comunicación. Cabe señalar que Armstrong no es ni mucho menos un indocumentado, sino, entre otras cosas, uno de los fundadores del Archivo de Seguridad Nacional en Washington, así como uno de los mayores expertos internacionales sobre la dictadura de Pinochet y la colaboración que el dictador chileno tuvo por parte de la CIA. Armstrong descubrió que durante la década anterior al conflicto, y habiendo costado la astronómica cifra de $200.000 millones, Estados Unidos y Arabia Saudita habían construido conjuntamente una vasta infraestructura de superbases militares en el desierto. Por supuesto, esa gigantesca partida no aparecía reflejada en los presupuestos, por lo que la monumental trampa de la que habría sido víctima Saddam habría sido organizada, entre otras cosas, para justificar la presencia de tales instalaciones en suelo saudita. Esto encaja a la perfección con los rumores que corrieron en las fechas previas al conflicto respecto a que Arabia Saudita había incrementado su reserva estratégica de petróleo en previsión de una gran guerra. El 23 de febrero de 1999 la agencia de noticias sauditas informó de la existencia de la ejecución de un proyecto similar valorado en $2.000 millones destinados a la construcción de instalaciones de almacenamiento de petróleo, que incluyen 4 enormes cavernas para productos petrolíferos, con una capacidad que logrará satisfacer las necesidades del reino saudita en situaciones de emergencia y en tiempo de guerra. La estrella de Bush padre brilló con especial intensidad durante el desarrollo de la Guerra del Golfo, a pesar de lo cual se las arregló para dilapidar este inmenso capital político y perder la reelección ante el carismático Bill Clinton. Sin embargo, su sucesor no se mostró mucho más benévolo con el régimen de Saddam. Ha habido bombardeos y tensiones constantes, a las que hay que añadir el devastador efecto que ha tenido el embargo comercial sobre la vida cotidiana de los ciudadanos de este país. Un tira y afloja constante en el que los iraquíes han llevado generalmente la peor parte, si bien se han permitido algunas pequeñas y ocasionales venganzas. Uno de los episodios menos conocidos del contencioso Irak/Estados Unidos es un presunto complot para asesinar a Bush durante una visita a Kuwait del ya expresidente en 1993. En 1995 la CIA decidió devolverle la atención a sus colegas de Bagdad y organizó un sofisticado plan para quitar de en medio a Saddam Hussein, según pruebas presentadas por el FBI. Recordemos que, por aquella época, la CIA no tenía autorización para atentar contra la vida de jefes de Estado extranjeros, circunstancia que se varió a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El plan para asesinar a Hussein fue diseñado para coincidir con una ofensiva militar contra el régimen iraquí a través de un grupo disidente respaldado por la CIA, el Congreso Nacional Iraquí, que actúa en la zona norte del país. La historia puesta al descubierto por la investigación del FBI sobre el programa de acciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia en el norte de Irak es un relato complejo de rivalidades enconadas, complots y contracomplots, que tiene sus raíces en una chapucera ofensiva militar contra el ejército iraquí lanzada por el Congreso Nacional Iraquí con apoyo de la CIA a inicios de 1995. El CNI fue financiado y apoyado por la Agencia Central de Inteligencia como un grupo paraguas que debía servir para reconciliar facciones rivales kurdas y otros disidentes del régimen de Saddam. Wafay Samarrai, antiguo oficial de la inteligencia militar iraquí que había desertado del CNI, fue quien informó a los enlaces de la CIA de la existencia de un complot para matar a Saddam. Samarrai contó a los agentes que un equipo de unas 20 personas leales a él tenderían una emboscada a Saddam mientras viajaba por la región de Semare, zona en la que había nacido el desertor iraquí. Sin embargo, la oficina central de la CIA rechazó rotundamente el plan y ordenó a su equipo de agentes que jamás volviera a hablar de este asunto, por lo que la tentativa de asesinato jamás fue llevada a cabo. Todos estos datos fueron revelados durante la investigación del FBI que, además, sometió a los agentes de la CIA a la prueba del polígrafo para contrastar la veracidad de sus versiones. Finalmente, en 1996, el FBI decidió abandonar el caso y el Departamento de Justicia determinó en abril de aquel año no procesar a los agentes de la CIA. En última instancia, la Agencia Central de Inteligencia y los funcionarios del FBI comprendieron que habían sido engañados para llevar a cabo esta investigación sobre las actividades de la CIA en el norte de Irak por líderes iraquíes disidentes, descontentos con la renuncia de la administración Clinton para tomar una posición más agresiva respecto del derrocamiento de Saddam.
Por su parte, el complot de los seguidores del dictador iraquí era cuanto menos tan chapucero como el de sus compatriotas disidentes, ya que entre los reclutados para la heroica tarea de asesinar a Bush se encontraban espías tan peligrosos como el dueño de una cafetería o un enfermero que resultó ser la única fuente de información con la que contaban los servicios de inteligencia de Kuwait para desenmascarar la conspiración de terroristas domingueros. Mientras tanto, Irak continuaba muriendo de miseria aunque es uno de los países con mayores recursos naturales del planeta. Entre 1989 antes de la guerra y 1994, los casos de polio, tétanos, tifus, cólera y malaria casi se triplicaron. En 1995 la mortalidad infantil de niños de entre 5 y 10 años era el doble que la de antes de la contienda. La de niños menores de 5 años era 5 veces superior. Los periódicos bombardeos aliados se han ocupado de recordarnos de tanto en tanto que la amenaza de Saddam permanece viva. Pero también a este respecto ha habido mucho de exageración malintencionada. Cuando un grupo de pescadores iraquíes desembarcó por necesidad en la isla kuwaití de Bubiyan, la prensa de aquel país alzó la voz de alarma diciendo que la marina iraquí había protagonizado un intento de invasión a la isla que solamente había resultado desbaratado gracias a la intervención de tropas de élite del Emirato. El presunto intento de atentado que Bush sufriera en Kuwait es muy probable que fuera de la misma naturaleza que la invasión de Bubiyan, fruto de la fantasía de los propagandistas kuwaitíes. Como escribiera en su momento el tristemente desaparecido Julio Fuentes, corresponsal del diario El Mundo y testigo de excepción de la Guerra del Golfo, fue la primera guerra quirúrgica, aseada y perfecta para retransmitir en directo a través de la CNN, pero con tantas prohibiciones y desinformación como la siniestra campaña rusa en Chechenia y un solo objetivo, el control del petróleo. Los occidentales se quedaron con la impresión de haber asistido a una superproducción cinematográfica, porque nunca vieron a los adolescentes soldados iraquíes sangrando por los oídos. Nunca los vieron heridos y hambrientos, rindiéndose a simples periodistas como quien escribe. En el momento de escribir estas líneas, una nueva campaña en Irak por parte de tropas norteamericanas comienza poco a poco a convertirse en una certeza a la que solo resta ponerle la fecha. Aún es un misterio la verdadera razón de la inquina que la nación más poderosa del mundo muestra hacia su antiguo aliado, Irak, porque se implicó en aquel conflicto, porque sus tropas han permanecido allí todo este tiempo y porque, cuando tuvo la ocasión, no invadió el país y acabó con la presunta amenaza representada por el régimen de Saddam.